Senado, la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que se están probablemente jóvenes Europa publicando excursiones sociales. ¿Qué óboles? El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ya aceptó finalmente que Joe Biden es el presidente electo de los Estados Unidos y quien va a dirigir el destino de ese país a partir del 20 de enero de 2021. Por ello, también ya se dieron cambios en la relación bilateral. Marta Bárcena, la embajadora de nuestro país ante la Casa Blanca, anunció que deja el servicio exterior mexicano después de 43 años de trabajo y por ello también dejará el puesto de embajadora en Washington. Esto se materializará a partir del mes de marzo. Es decir, a ella todavía le tocará la toma de posesión de Biden como presidente. López Obrador anunció en Palacio Nacional la designación o nominación más bien de Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, como el reemplazo de la embajadora Bárcena en Washington. Hay muchas dudas al respecto, sobre todo porque este expriista no tiene la experiencia diplomática que se requiere, ni mucho menos el conocimiento de la relación bilateral. Sin embargo, es decisión ya del presidente y tendrá que ser ratificada por el Senado, lo cual se sabe va a ocurrir. Esto después de que le dé el beneplácito Estados Unidos, algo que es solamente trámite. Ya veremos cómo se lleva a cabo esta nueva relación, sobre todo porque hay otros intereses involucrados en el asunto. Moctezuma Barragán era mano derecha de una fundación de la empresa de Ricardo Salinas Pliego. Sí, este multimillonario que se hizo así gracias al gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y de su hermano Raúl, quienes son emblemas de la corrupción. Hay que estar muy pendientes si la embajada en México no se convertirá en una subsidiaria de las tiendas Electra de Salinas Pliego. Dudo que eso ocurra, pero para ello estamos los periodistas, para certificar que se cumpla con lo que dictan los mexicanos, que al final de cuentas somos quienes les pagamos el salario a los funcionarios públicos. Por otro lado, en Estados Unidos sigue avanzando la distribución de la vacuna contra COVID-19 y México pronto también dispondrá de este antídoto contra el virus que sigue causándole la muerte a millones de personas, a decenas de miles de millones de personas en el mundo. Debemos de cuidarnos y justamente de todo lo contrario que se debe hacer contra COVID-19, otra vez Salinas Pliego sigue siendo ejemplo en México y bueno, ahí vamos a ver qué hace el gobierno mexicano con este empresario consentido. Por lo pronto, escuchemos esta plática que tuvimos en Cada Siete con Roberto Velasco, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre el futuro que se viene entre México y Estados Unidos. Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Bienvenidos nuevamente a Cada Siete para actualizarlos sobre la realidad de México y el mundo. En esta ocasión tenemos la oportunidad de platicar con Roberto Velasco, quien es el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Roberto, bienvenido a Cada Siete. Muchas gracias, Jesús, y muy agradecido por el espacio para conversar contigo. Roberto, se acabó la presidencia de Donald Trump. ¿Cuál es el principal objetivo que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores para iniciar una nueva etapa en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, ahora con el gobierno del demócrata Joe Biden?
Bueno, naturalmente que el principal objetivo es construir una buena relación basada en el respeto a las soberanías de los dos países y como lo ha dicho el presidente, además, en nuestros principios constitucionales en materia de política exterior, lo cual nosotros creemos es algo que vamos a poder lograr con la próxima administración de los Estados Unidos. Ahora, hay varios temas pendientes en la agenda que me imagino ya la Secretaría de Relaciones Exteriores y otras secretarías de Estado de México están planteando para la nueva etapa. Una de estas es obviamente el tema migratorio. Bajo amenazas, Donald Trump convirtió a México en un tercer país seguro de facto. Y bueno, aquí la gran pregunta es, ¿regresará el gobierno mexicano a la política tradicional migratoria con un tono humanista o se mantendrá con el sello militarizado en la frontera sur y norte? Bueno, yo tengo aquí que diferir contigo, mi estimado Jesús. Ni somos un tercer país seguro de facto, ni tampoco tenemos una política migratoria que no sea humanista. Hemos hecho grandes esfuerzos por tener una migración ordenada, segura y regular, como está establecido en el Pacto Global por la Migración del que México fue promotor y signatario. Naturalmente eso pasa por tener una frontera ordenada, papel en el cual ha estado involucrada la Guardia Nacional y por supuesto, como es su papel el INAME. Y naturalmente que la Guardia Nacional en su propia ley está facultada para ello y está aplicando junto con el INAME las disposiciones que están establecidas en la ley mexicana de migración. Entonces, no esperaría un cambio. Lo que estamos haciendo es aplicar lo que está establecido en nuestra ley. Es decir, la Guardia Nacional seguiría vigilando la frontera norte, cuestionando a ciudadanos de otros países que quieran llegar a las garitas estadounidenses del otro lado del Bravo. Bueno, lo que hace la Guardia Nacional es cooperar con el INAMI para la atención migratoria. Y eso, como te decía, pues está establecido dentro de las funciones de la Guardia y así continuará de nuevo, porque así está establecido en la ley. Pero la constitución política, mi querido Roberto, de nuestro país habla de la libertad de movimiento. Y sabemos muy bien que ese tipo de acciones se llevaron a cabo después de las amenazas de Donald Trump de imponer aranceles a las exportaciones mexicanas al norte. No, la Biden, Constitución mexicana no establece en ningún lugar que haya un libertad de movimiento, derecho. claro que sí. No, a ver, la Constitución establece el libre tránsito, por supuesto, pero en ningún lugar establece que la migración a nuestro país puede suceder sin que intervengan las autoridades y sin que intervengan nuestras disposiciones legales. Nosotros lo que siempre hemos dicho es, lo que se ha hecho está basado en la aplicación de la ley y por eso vamos a continuar en ese sentido. Claro, habrá la oportunidad, y eso es muy importante decirlo, el principal objetivo de México ha sido promover la cooperación para el desarrollo de forma tal que atendamos las causas de la raíz de la migración. Y como lo dijo el presidente López Obrador en la misiva que le mandó al presidente electo Biden, vemos como una de las grandes oportunidades en esta nueva etapa de la relación bilateral que podamos tener una colaboración pues mucho más amplia para este objetivo que te comento de la cooperación para el desarrollo. Eso es lo más importante de nuestra postura. Hemos hecho grandes esfuerzos por promover mejores condiciones de vida en los países del norte de Centroamérica y en el sur de México, y en eso seguiremos trabajando. Pero no me puedes negar que se respira un poco mejor con el hecho de que Joe Biden ha dicho que una de sus primeras iniciativas como presidente de los Estados Unidos será emitir órdenes ejecutivas para anular todas las órdenes ejecutivas, y valga la redundancia, que instrumentó Donald Trump en materia migratoria.
Bueno, hay algunas cosas que están en la esfera de sus decisiones y que respetaremos y escucharemos las nuevas propuestas. Vemos con optimismo esta parte de la cooperación y también de un mayor reconocimiento a las aportaciones de los migrantes. Y algo que también, voy a serte muy sincero, vemos con mucha esperanza es el tema de DACA, ¿no? Afortunadamente, ya hubo una orden judicial en este tema. Es un caso en el cual el gobierno mexicano ha participado. Presentamos un amicus curiae en esta administración para apoyar a los jóvenes soñadores que están en Estados Unidos y bueno, pues vemos con mucha esperanza que puedan seguir en ese camino porque obviamente que nosotros pensamos que son jóvenes que merecen la oportunidad de tener certeza sobre su situación jurídica en los Estados Unidos y la mayoría de ellos, además, hay que decirlo, Jesús, son de origen mexicano. ¿Cuál es la cifra de centroamericanos que hay ahorita en México que están esperando respuesta a su petición de asilo en Estados Unidos? Los que llegaron a cruzar la garita. Bueno, el último cálculo que tenemos es que son alrededor de 6,000. ¿Están en toda la frontera o Correcto, específicamente en toda la frontera. en dónde hay más? ¿Siguen estando en Nuevo Laredo? Principalmente en la región, correcto, de Tamaulipas. ¿Y cubanos hay cuántos en México? ¿O se les cuenta en el grupo de centroamericanos? Te estoy hablando de todo el universo, ¿no? No De todo está el universo de desagregado migrantes. por nacionalidad, correcto. Ese es el número total, Ahora, es ¿y qué correcto. expectativa hay en el gobierno mexicano, sobre todo para colaborar con la comunidad mexicana en Estados Unidos, si Biden cumple su promesa de que durante los primeros 100 días de su presidencia presenta al Capitolio un proyecto de ley de reforma migratoria integral? Bueno, naturalmente que no me gusta a mí entrar en el terreno de la especulación, todavía no conocemos los detalles de lo que vaya a suceder, pero te pongo el caso de DACA, que ahí sí estamos, como hubo esta orden judicial, Ujú. estamos trabajando muy fuerte. Yo apenas este lunes tuve una reunión con todos nuestros cónsules en Estados Unidos y nuestra embajada, justo para empezar a delinear nuestra estrategia de atención a nuestra comunidad para que puedan aprovechar esta política de DACA, ¿no? Entonces estamos haciendo ahí un esfuerzo muy importante para que puedan tener pues algunos apoyos de nuestra parte y por supuesto además para poderlos apoyar en el proceso de documentación requieren de un pasaporte, por ejemplo, para poder aplicar. Entonces pues estamos organizándonos para que todo esto se pueda hacer y nuestra comunidad sepa que tiene nuestro respaldo. Ahora, COVID le cambió la vida a todo mundo y sobre todo el tema fronterizo, ¿no? El propio gobierno de Estados Unidos, a través de su embajador en México, ha encomiado a la ciudadanía que no viaje a los Estados Unidos, sobre todo por tierra. Se había cerrado la frontera, Roberto, a la repatriación de cadáveres de mexicanos en Estados Unidos. ¿Esto sigue cerrado? No, de hecho no se ha cerrado la frontera para repatriación. Hemos hecho un esfuerzo muy, muy grande para la repatriación de restos. Son cerca de 500 familias que hemos apoyado para la repatriación de sus seres queridos. La ¿Desde que empezó la última, pandemia o desde correcto, cuándo? correcto, Ajá. desde que empezó la pandemia. Y de hecho apenas esta semana tuvimos un evento de entrega de cenizas a las familias y algunas autoridades estatales que nos han ayudado para hacer llegar los restos a sus familias. Y esto, pues ha sido algo muy importante para nosotros, que la gente sepa pues que el gobierno de México está ahí y esto es una forma de retribuirles y de agradecerles sus contribuciones a nuestro país. Corrígeme si estoy equivocado, pero creo que se había restringido el cruce de cadáveres como tal, es decir, cuerpos. ¿O esto cambió? Bueno, la política nuestra ha sido que lo que se está apoyando es la repatriación
de cenizas. Mm, Esto es una disposición de carácter sanitario, ah, no es una disposición que tenga que ver con restricciones, digamos, de carácter aduanal, claro. sino sanitario. Pero sí, en ese sentido, hemos estado apoyando a muchas familias. ¿Hay presupuesto ahorita para seguir apoyando? Sí, es correcto, Jesús, vamos a seguir apoyando. ¿Con cuánto se le apoya en términos de dinero a una familia, por ejemplo, que quiere repatriar los restos en cenizas de algún ser querido? Bueno, los apoyos varían, se revisa caso por caso, dependiendo de la situación de las familias. De hecho, emitimos hace algunos meses, todavía estaba yo como director general de la Cancillería, y me tocó en ese entonces trabajar para hacer una guía para la repatriación de restos, donde le dimos a conocer a la gente, esto se transmitió a través de toda nuestra red consular, cómo podíamos apoyarlos en caso de que esta situación muy, muy triste y que lamentamos mucho sucediera, que es que perdieran algún ser querido. Esta guía sigue disponible en el sitio web de la Cancillería y en algunos casos estamos dando apoyos hasta de $1,800, pero depende, de nuevo, se revisa caso por caso la situación. Ahora, mencionaste algo que está en la mente de todos esta semana, la Embajada de México en Estados Unidos. El presidente López Obrador ya anunció su deseo de presentar ante el Senado la nominación del todavía secretario de Educación Pública, Moctezuma Barragán, para ocupar el puesto de embajador en Washington que deja Marta Bárcena. ¿Cómo ves o cómo ves tú que ya estás dentro de la Cancillería esta opción del presidente? Mira, es un proceso. Por supuesto que el primer paso será obtener el beneplácito del gobierno de los Estados Unidos y posteriormente se hará la designación y posteriormente la ratificación del Senado. Pero yo lo que te diría es que pues es algo que vemos como una muy buena decisión. El secretario Moctezuma tiene pues todas las credenciales para ocupar un cargo de esta naturaleza y estoy seguro que seguiremos haciendo, como lo hemos hecho en su paso por la Secretaría de Educación Pública, un gran equipo con él. Sobre dos preguntas. ¿Conoce la relación bilateral? Sí, por supuesto, el secretario Moctezuma tiene muchísima experiencia en el sector público mexicano y creo que conoce bien las implicaciones y la agenda bilateral de México. La otra pregunta al respecto es, supongo que lo habrás visto, ya la comentocracia mexicana, los medios de comunicación, hablan de estos pues intereses creados que tienen que ver con el empresario Ricardo Salinas Pliego. ¿Tú qué dices al respecto? Bueno, yo no quisiera comentar sobre esas especulaciones. El secretario Moctezuma ya es un integrante del gabinete del gobierno de México y desde nuestra perspectiva, pues ha hecho un muy positivo trabajo ahí y bueno, pues no me parece que sea cuestionable. Roberto, Donald Trump ya fue. El muro se va a parar. El gobierno de Biden ha dicho que incluso se van a ahorrar 2.600 millones de dólares con detener esta edificación que Donald Trump quería pues alargar a lo largo de la frontera y colocar una placa con letras de oro con sus iniciales. Simbólicamente sabemos que Estados Unidos puede hacer lo que quiera en su territorio, pero ¿qué dirías ahora mirando en perspectiva y sabiendo que Donald Trump deja de ser una amenaza para cualquier nación respecto a la relación que se vivió con este gobierno republicano que se acaba el 20 de enero de 2021 al mediodía? Mira, escribía yo la semana pasada que la extensión de la frontera común entre México y los Estados Unidos es similar a la distancia que hay entre Madrid y Moscú. Por supuesto que la administración de un territorio tan extenso está llena de retos y eso es tan solo uno de los componentes de la relación bilateral. Entonces, la relación
entre México y los Estados Unidos nunca va a ser fácil, siempre va a estar llena de retos. Nosotros, me parece, pues hemos hecho todo de nuestro lado para construir una buena relación, así lo vamos a seguir haciendo y por supuesto que vemos con optimismo esta nueva etapa. Pero supongo que tú, que sobre todo has estado involucrado en la relación bilateral desde hace mucho tiempo, que hay una especie de ventana abierta por la cual entra un ventarrón nuevo de aire y se lleva toda aquella retórica de que los mexicanos eran narcotraficantes, violadores, criminales, y que por ello surgió la idea de un muro que nunca pagó ni iba a pagar México. ¿No lo consideras así? ¿O no se No, vale ni siquiera por hacer supuesto una que crítica a algo que se no, va? por supuesto que no pagamos un muro, evidentemente. También lo que te diría pues es que ese tema, de hecho, hace unas semanas también la Comisión Internacional de Límites y Aguas informó sobre distintas acciones que hemos tomado relativo a la construcción de esa estructura física en la frontera y que tiene que ver, por ejemplo, con la realización de explosiones, donde hemos exigido que se hagan levantamientos topográficos para verificar que no hubo deslizamientos hacia territorio mexicano. Ahora, se habla de que, y por la percepción que se tiene de Biden, de que con él regresará el pragmatismo y la normalidad al gobierno de Estados Unidos, o por lo menos a lo que estaban acostumbrados las naciones enteras, el Departamento de Estado con subsecretarías funcionando y las otras dependencias por igual. Pero hay un tema álgido que se mira en el futuro de la relación bilateral y es la ley de seguridad que se acaba de instrumentar en México. ¿Ves algún problema ahora que se va a limitar o digamos a revisar la presencia de los agentes estadounidenses y la manera como actúan en México? Mira, esta pregunta no podría venir de alguien mejor posicionado para hacerla que tú. Yo literalmente crecí leyendo todo lo que escribiste sobre el comportamiento de algunos agentes extranjeros en México, de los abusos que ha habido en nuestro país y creo que era una demanda añeja que se pusieran reglas del juego claras sobre qué es lo que pueden y no pueden hacer estos agentes en México. Entonces, desde nuestra perspectiva, pues era algo necesario, era algo que se había tardado, que era importante que un gobierno tomara esta decisión. Vimos, por supuesto, la semana pasada con atención el comunicado del Departamento de Justicia. Yo lo que te diría es que hemos tenido una serie de conversaciones con el propio Departamento de Justicia y también con la Embajada de los Estados Unidos relativos a este tema. Y les hemos dicho algo que también es muy importante reiterar. No queremos, obviamente no es en el interés de México detener la cooperación bilateral en materia de lucha contra el crimen organizado y así lo vamos a seguir haciendo. Pero lo que queríamos era que hubiera reglas del juego claras para evitar abusos que ha habido en el pasado. Y naturalmente que también lo que les hemos dicho es que en el proceso de implementación de esta ley vamos a poder atender las preocupaciones que nos han expresado y la ley se implementará de forma tal que no se convierta un obstáculo en un obstáculo a la cooperación bilateral que es fundamental para los dos países en materia de seguridad. Roberto, muchísimas gracias por tu tiempo en Cada Siete y esperamos en un futuro volver a poder contar contigo ya una vez que empiece a funcionar Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Muchas gracias por esta plática en Cada Siete y a todos los que nos ven y nos escuchan, por favor, sigan pendientes de nuestras redes sociales y las plataformas en las cuales pueden encontrar este podcast de Cada Siete. Ahora sí, como siempre,
a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Gracias, Roberto. Hola, te habla Luis Chaparro, director de Cada 7. Quiero agradecerte por escuchar cada episodio que hemos producido hasta hoy. Y si te está gustando lo que hacemos, quiero pedirte un favor. Entra a nuestra página en patreon.com/cada7 y haz una donación. Por más pequeña que sea, nos ayudará muchísimo a seguir produciendo este podcast. Además, tendrás algunos beneficios que encontrarás descritos en nuestra página en Patreon. Te dejo la liga en la descripción. Muchas gracias.